género es una categoría de pensamiento. Estructura muchísimas otras subcategorías, como por ejemplo la definición de patriarcado, la definición de sexo, la definición de naturaleza y mujer, la definición de poder. El género se sustraería al propio sexo en el sentido en que el sexo tradicionalmente estaba diferenciado por los roles al que se atribuían a cada uno de ellos. Ser mujer significa esto, esto y esto. Ser hombre significa esto, esto y esto. Desde la traducción de Rousseau hasta prácticamente El segundo sexo de Simone de Beauvoir o La mística de la feminidad de Betty Friedan, y más adelante con Martha Nussbaum y Judy Butler y tantas otras, Celia Amorós, Amelia Valcárcel, que han trabajado sobre el tema. El género es una especie de catalogación de los roles que tradicionalmente se han venido adjudicando a las mujeres. Y es asimismo la categoría que pretende destruir la conceptualización de esos roles. ¿En qué se basa el patriarcado? ¿En qué se basa que solo la biología esté presente en la vida de las mujeres? Las mujeres somos más que nuestra propia biología, aunque la biología sea consustancial a nosotras mismas, claro que sí. Pero hay otras identidades de género. En este momento, queer, el término queer, se refiere a otras identidades de género que no son solo masculinas y femeninas. Para todos los derechos de los LGTBI, de los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etc., los nuevos derechos e identidades sexuales es fundamentalmente la categorización del género. Por tanto, el género engloba los roles que tradicionalmente se nos han adjudicado a unos y a otros, y a la vez saca de la opacidad y de la oscuridad otras muchas identidades que no son las tradicionalmente femenina, masculina, sino otras identidades. Yo sé que suena raro y para muchos de nosotros mayores esta categorización, por ejemplo los queer, pues a veces se nos es complicado de entender, pero es algo real. Lo que pasa es que se empieza a desvelar no lo privado en su sentido más público, como dijimos muchas feministas, lo privado también es político. Político en el sentido de la polis. Si nos habéis adjudicado el lugar de lo privado, nosotras haremos de lo privado la polis. Nosotras haremos de lo privado el espacio público también. Saldremos del espacio privado a lo público con el espacio privado puesto encima y hablaremos de ello, de lo que no os atrevíais a hablar los varones, de la constitución de la familia, de sus perversiones, que las hay, de sus singularidades, de sus maravillas, de su generosidad, de su armamiento para la prole y para la educación, pero también vamos a hablar de lo que no se mencionó, de lo que nunca se habló. No sé si ha quedado un poco más claro. La definición fue acuñada por distintas filósofas de manera distinta, además, alrededor de los años 80. En este momento abarca todas las políticas dirigidas a mujeres o a roles o al estudio del patriarcado o al estudio del poder político según sexos, pero también ha profundizado en los derechos de otras muchas personas que no se sentían
integradas, ni bien acogidas en el sexo referencial de la biología que tenían. Hombres que se sentían como mujeres, mujeres que se sienten como hombres, hombres y mujeres que no son ni heterosexuales ni homosexuales, sino que son bisexuales. Y no estoy haciendo una categorización moral y les pediría que no la hicieran, porque no es una cuestión de moral, es una cuestión política. Y tienen derecho a sentirse diferentes, porque lo son. Porque lo son. Y es tan antiguo como la noche de los tiempos, como las noches de la Biblia, y más allá. Porque nos lo cuenta la Biblia, nos lo cuenta de una forma crudísima, que bien se ocuparon muchos teólogos varones en esconder. Es la condición humana. Esa es, plural, diversa, heterogénea, múltiple, y toda ella es humanidad, es lo humano.